Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mediante un comunicado, el Congreso Nacional dio a conocer que aún no tiene los consensos necesarios para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Sin embargo, expertos aseveran que es la oportunidad para que los políticos puedan seleccionar a nuevas autoridades del Ministerio Público que lleguen a esa institución no por velar los intereses de los grupos de poder, sino que sean capaces de llegar a dichos cargos e impulsar un fortalecimiento en áreas técnicas e investigativas con método científico. Según estudios en Honduras, el 80% de los homicidios no se investigan. Datos de la Secretaría de Seguridad señalan que al cierre de 2022 solo se remitieron al Ministerio Público casi el 20% de los casos de muertes violentas registradas, las cuales fueron 3.433, de las que solo 671 llegaron a convertirse en expedientes, por lo que 2.762 hechos estarían en la impunidad solo de ese año. Criminólogos lamentan que ni las muertes múltiples o masacres tampoco sean objeto de investigación para dar con los responsables de estos terribles crímenes, pues en 2022 de 46 que contabilizó la Dirección Policial de Investigaciones, solo 16 se remitieron como expedientes al Ministerio Público. Según el médico forense Denis Castro Bobadilla, los atrasos en investigaciones se deben a la falta de conocimiento investigativo de las personas que nombran en importantes puestos y lamenta que en Honduras los investigadores resuelven los casos que pueden con palos de ciegos, ya que son organizados sin sentido y ello queda evidenciado por los deprimentes resultados. Igualmente, Bobadilla apunta que a pesar que los pésimos resultados en el Ministerio Público y la DPI se siguen cometiendo los mismos errores del pasado y se agudizan debido a que las decisiones al más alto nivel se toman por medidas populistas, dejando a un lado la ciencia y las capacidades de personas dedicadas a estas labores. Expertos aseveran que Honduras destina millonarias sumas de dinero en seguridad y la impunidad en el país sigue siendo una de las más altas del hemisferio occidental, y para evitar el desperdicio de recursos se debe tener un personal capacitado, porque de nada sirve contar con el presupuesto si no se combate la impunidad. La subsecretaria de Seguridad, Yolisa Villanueva, reconoce la deficiencia en las investigaciones y menciona que la falta de personas es una de las razones, ya que, por ejemplo, en la DPI solo cuentan con 1.200 agentes para desarrollar estas tareas, por lo que se ven limitados por personal y recursos. Asimismo, menciona que hace falta cooperación entre la policía y la fiscalía. Además, expone que otra falencia es el mal procesamiento de pruebas y tampoco la fiscalía utiliza los laboratorios criminalísticos de la DPI, los cuales envían a medicina forense, siendo esta una razón más por la que el proceso de investigación se ve atrasado en Honduras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2023. Vamos a abordar todavía los políticos siguen peleándose ahí, no se ponen de acuerdo para nombrar al fiscal general, al fiscal adjunto. Ojalá se pongan de acuerdo pronto, pero lo que no dicen es dónde falla el Ministerio Público, qué no tiene el Ministerio Público. Aquí yo me he fijado que hay muchas personas que les gusta ver una serie de investigación de criminalidad que pasan en las televisoras. Y entonces dice uno, bueno, la gente queda viendo. Yo he visto muchos amigos y amigas que les gusta ver eso. Y dan los resultados y encuentran quién mató a la persona. Bueno, pues son series de televisión. Entonces la esperanza es que aquí en Honduras la investigación criminal, las acciones del Ministerio Público sean correctas. Mientras los políticos debaten quién les conviene o quién no les conviene que sea fiscal general o fiscal general adjunto,
y no se ponen de acuerdo. Nadie habla de qué es el Ministerio Público, qué tan bueno es el Ministerio Público de Honduras, qué tan imparcial es, qué capacidades técnicas y científicas el equipo humano del Ministerio Público, ¿es el correcto o no es el correcto? Pues hoy vamos a hablar de ese tema. Tengo 3 distinguidos invitados para hablar de eso. El doctor Denis Castro Bobadilla, aquí está con nosotros, es especialista en medicina legal, ex vicepresidente del Congreso Nacional y abogado también. Doctor Castro, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer saludarlo. El doctor Carlos Iguadi, especialista químico farmacéutico. Carlos, ¿cómo estás? Estamos bien, Raúl, aquí agradecidos con vos por darnos la oportunidad de poder dar ciertos conocimientos a la gente. Gracias, Carlos. El doctor Carlos Pinto también con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos para aportar un granito más de arena. Sí. Doctor, ¿qué piensa del Ministerio Público actual? Bueno, por lo que se ve, parece que está un poco en las sombras. Ya no es el Ministerio Público que en otras ocasiones existió. Es más, ya no se sabe qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Hay tantas cosas difíciles que pasan en este país y no se ve la presencia del Ministerio Público por ningún lado. Quizá tal vez cuando hay algunas conveniencias o algo, pero no se ve nada. Doctor Cibade. Bueno, da pesar ver cómo una institución que debería de prestar un gran servicio al país, pues no lo esté haciendo. Yo creo de repente que la política pues hace mucha mella en esto. Me gustó mucho a mí, bueno, en los tiempos que estuvimos en el Ministerio Público, la manera como se manejaba la situación, y vemos que ahora pues todo eso se ha perdido. Sí tenemos fe, esperanza de que esas situaciones cambien para bienestar del pueblo. La verdad que yo creo que hay muy buenos profesionales que pueden dar mucho a este país, pero siempre la política es lo que para todas estas cosas. Sí, doctor Denis Castro, su análisis de cuál es la situación del Ministerio Público en lo que yo hacía la introducción y qué falencias presenta la investigación también. Bueno, mire, no es lo mismo que uno participe en un programa de estos, dando la opinión personal a lo que yo le traigo a usted y a su público, que es el diagnóstico de la situación actual de la investigación criminal de Honduras en todo su contexto, en el campo forense y en el campo operativo policial. Un informe que se hizo para Naciones Unidas y sobre todo para la Comunidad Europea, en donde se estableció cuáles son las falencias que tiene y por qué se encuentra postrado la investigación criminal de Honduras y por qué se encuentra con una impunidad impresionante. Es uno de los países de América Latina con mayor impunidad criminal como tal. Yo pienso que es una institución que ahorita ya empezó con un problema. Yo creo que el Congreso no tiene, oiga bien mi opinión, yo creo que el Congreso no tiene potestades investigativas sobre asuntos relacionados al quehacer personal, sino tiene potestades de investigación en asuntos relacionados con la administración de un ente que surge su administración del Congreso Nacional. Se nombró una comisión investigativa que creo que no tiene potestades para individualizar ni señalar hechos delictivos de personas naturales, pero sí puede investigar, y para mí debe de investigar algo que sí debe de hacerse, que es, dado que en los últimos años no ha existido un informe de ningún fiscal general del Estado, se ha presentado al Congreso, excepto cuando hubo el juicio político para el señor Rubí, a decir, estos son los problemas que tenemos, señores diputados, estas son nuestras falencias, así encontramos esta institución,
estos son nuestros limitantes operativas, estos son nuestros cooperantes, tenemos tantos empleados, tenemos tantos problemas de muestras de estudio, etcétera, etcétera. En los años que estuvo el señor Rubí, jamás se presentó al Congreso Nacional a dar ningún informe sobre lo que estoy hablando. Eso motivó a que su servidor presentara la iniciativa para lo que se denomina un ente dentro del Congreso que se llamaría la auditoría parlamentaria, es decir, la vigilancia, observación y seguimiento de la función pública de aquellos que tienen a cargo entes que dependen del Congreso Nacional. Porque usted se va a fijar que tampoco el Procurador General de la República se presenta al Congreso a dar su informe. ¿Cómo están las demandas contra el Estado de Honduras? Informar a los representantes del pueblo. ¿Cuándo ha visto usted el Comisionado Nacional de Derechos Humanos se reúne, cierto, y entrega un informe y se lo entrega normalmente al secretario del Congreso y unas personas que lo acompañen, pero al Pleno del Congreso para poder debatir sobre la situación de derechos humanos del país no se hace? Pues el Ministerio Público no es la excepción. En todos los años pasados de la administración del señor Oscar Chinchilla y acompañante adjunto, nunca se presentaron al Pleno del Congreso a informar sobre la situación real del Ministerio Público. Es más, el último incremento de presupuesto del Ministerio Público se hizo a través del presidente Juan Orlando Hernández, que pidió él que se le incrementara, pero no fue el fiscal. He ahí el detalle por qué las instituciones se encuentran, como los invitados suyos panelistas, que me place saludarlos, llegan a conclusiones como las que usted ya sabe de nuestra población. Aquí se nombran las personas, se convierten en vacas sagradas, pero jamás se informa sobre las circunstancias en las que encontraron el lugar. Por ejemplo, usted no adquiere una casa si no le hace una inspección, si usted no hace un inventario de las reparaciones que tiene que hacer. Todo el mundo se sienta en encargo y parte en novedad y ahí vea cómo va a ser. Pero hay que informar cómo se encuentra para tener un panorama de donde yo voy a trabajar. El Ministerio Público, lastimosamente, en esta mesa, en este foro, licenciado, han venido a ofenderse políticos, han venido a agredirse diputados, porque los hemos visto nosotros desde nuestras casas, pero a debatir realmente el problema real de la investigación criminal, de la que forma parte el Ministerio Público, por ende afecta al Poder Judicial de la Nación, nunca se ha debatido. Este es el primer programa en el que pues, somos invitados para poder tratar de mostrar lo que hay y qué podemos nosotros sugerir a los que están dirigiendo esto y qué se podría hacer. Es más, esta administración tiene a su cargo nada menos que aproximadamente, yo calculo, 1.500 millones en la tasa de seguridad. Y esa tasa de seguridad ha servido para comprar, pero no para formar, pero no para realmente construir realmente una seguridad nacional en todo su contexto, y dos, para disminuir la impunidad criminal de Honduras, que anda en entre el 90 y 95% de los casos criminales en el país no se investigan. Y eso causa, obviamente, la sensación, la percepción de que los panelistas acaban de decirlo, y yo le voy a decir algo. Termino mi participación así. Usted puede poner a la Madre Teresa de Calcuta de fiscal general de Honduras. Usted puede poner al Papa o a Helmut Kohl, ya está muerto, o a la misma que fue canciller alemana. La puede poner ahí. De nada le sirve si la persona que usted ponga en ese cargo no tiene la menor idea lo que es investigación criminal. Puede ser muy buen abogado, puede ser doctor en Derecho, pero si no sabe lo que es el fuerte del Ministerio Público, que es la investigación criminal, para que no se convierta en lawfare,
lo que se viene usando en el mundo, el uso del sistema penal para acusar a los enemigos políticos. Y eso es el punto toral de las discusiones por las cuales está la rivalidad en los diputados actualmente de Honduras. El que no se utilice el sistema criminal de Honduras como se utilizó en el pasado reciente para afectar personas en el país. Hecho demostrado, por eso usted vio que por eso surgió un tema que se ha discutido mucho, que hablan de una de las primeras acciones que tuvo el Congreso Nacional actual, fue una cuestión de amnistía. Hubieron casos en los que hubo, entiendo porque yo no tengo nada que ver en eso, pero igual hubo persecución de personas que en los procesos investigativos de una administración y de esa administración encontrados hechos delictivos de los participantes en el neogobierno. Y estos usaron lo que se llama el lawfare, la persecución política de las personas a través del sistema penal nacional. ¿Qué de acuerdo o qué no con lo que dice el doctor Castro? La verdad es que sí estoy muy de acuerdo con lo expresado por el doctor Castro. Lastimosamente, las instituciones, especialmente la Fiscalía en este caso, han estado al servicio no del pueblo, sino que han estado al servicio de la clase que gobierna en determinado momento. Y cada día que yo veo esta situación se viene complicando más comparado con los tiempos en el pasado, donde había respeto a la ley, había investigación, no había esa impresionante mora judicial y perseguidos políticos prácticamente. Ahora pues está en auge y pienso que esto se va a poner peor porque estamos navegando en una nave sin rumbo en todos los aspectos de la vida nacional y es lamentable que suceda esto. La esperanza era mejorar, pero ha habido un franco deterioro en todos los aspectos de la vida nacional. Doctor Siguay. Sí, yo creo que la relación que debe existir entre todos los involucrados en el Ministerio Público, digamos el caso mío, yo recuerdo que llegaba un caso a medicina forense y la relación mía, digamos como toxicólogo, con el médico autopsiante, con el médico que recogía, digamos, un cadáver, o sea, era una relación estrecha. Eso lo que llevaba era que la investigación que se hacía llegara a un buen término y que fuera bueno. Pero no sé, yo veo que ahora, no sé, no hay relación. Yo creo que los fiscales deben de acercarse. Vayan, yo estoy hablando por la experiencia que yo tuve en el Ministerio Público como toxicólogo. Eso a nosotros nos llevaba que nosotros lleváramos un buen, o sea, que se realizara todo bien. Y es moderno el Ministerio Público, está modernizado. Digamos, en el caso de toxicología, que es por lo que yo puedo hablar, sí hay el equipo. Sí, la verdad es que no es que se ocupa la gran cantidad de equipo para realizar el trabajo que se debe de hacer, sino que el equipo que haya sea moderno. Y hasta donde yo sé, en toxicología hay equipo, un cromatógrafo de gases que es lo esencial para poder identificar los tóxicos. Ahí está. Yo le voy a poner un ejemplo, Raúl. Yo recuerdo, una vez llega un médico autopsiante y me llama, doctor, venga. Ajá, ¿qué pasó? Venga, me dice, y me acerca al cadáver. Huela. Y ya olía a almendras. Me dice, le voy a pedir un examen, no le voy a pedir un examen toxicológico general. No gaste su tiempo. ¿El cadáver olía a almendras? Sí. ¿Qué pasaba? Cuando yo analizo la sangre, lógico, yo me orienté.
¿qué era? El paciente, la persona había muerto por por cianuro. Ese es un olor característico, el olor a almendra, por el cianuro. Era un cadáver de una persona que vivía en minas de oro. Entonces, era lógico que él tenía acceso, digamos, al cianuro. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Raúl, es que la relación que haya es buena, pues, facilita el trabajo, hace que el trabajo sea bueno y que la institución salga adelante, ¿verdad? En ese entonces, sinceramente, no existían estos problemas políticos que existen ahora, que es lo que yo creo que está matando todas las instituciones y llevando al país a un caos. Sí, hay 5 personas que, si pones los candidatos a la Fiscalía y a la Fiscalía Junta, hay 5 personas, doctor Castro, que la Junta Proponente clasificó a la... Ahí está. ¿Qué esperar de ellos? ¿Saben de los temas de estos que estamos hablando? Mire, la pregunta suya va en relación a un aspecto de naturaleza de juicios de valor. Yo procuro no emitir mi opinión sobre juicios de valoración de las personas. En esas 5 personas conozco 4 de ellos, inclusive desde sus orígenes. En primer lugar, la dama que está ahí presente, Jenny Almendares Flores, conocí a su madre, conozco a su padre daba clases de fisiología recién venido de Harvard, en la Facultad de Ciencias Médicas, un excelente maestro, un profesor connotado y un ex rector de nuestra universidad, pero la madre de ella la conozco muy bien, tiene mucho que ver con mi familia primaria, digámoslo así, la que yo tengo. Entonces, la señora Jenny Almendares tiene una formación humana y moral de altísimo impacto. 2 por los padres que tiene, y tiene 2 hermanos más. Ella tiene una hermana y un hermano. Es una persona muy objetiva. Realmente sería, para mi opinión, en este caso, se lo estoy dando como la conozco a ella, un lujo para Honduras. Es realmente un lujo. Igualmente conozco al joven Cabañas Cadillo, conozco al tío de él y a la familia Cabañas también. Juan Cabañas, son de Loarque, ellos son de Loarque. Lo mismo a Mario Alexis Morazán, lo conozco a él personalmente, y conozco a sus padres, claro que sí, y es el que menos mencionan. A los demás, a los 2, a Joel, casi nunca lo he tratado, y a Pablo y algo, realmente no sé. Pero de nada les sirve a ellos, de nada les sirve lo que escoja el Congreso Nacional si el ente puro de investigación criminal, que es la función principal del Ministerio Público para poder presentar un requerimiento, tiene que haber investigaciones. Pero en Honduras, con una reforma que hubo, con un agregado en el Código Procesal Penal, se creó una figura que se llama el testigo protegido, y con eso es que se van. En la historia del Ministerio Público, y voy a hablar de los últimos años, jamás se han reunido, y aquí tiene 2 personas que le puede decir usted, le puede hacer la pregunta. Un fiscal se ha reunido en una mesa y vamos a discutir sobre tal caso, cuáles son los elementos que hay, señor médico, y qué significa eso, antes de ir a un juicio oral y público, antes de presentar el requerimiento. Armarse el caso. Y como se hace, y lo hemos hecho en otros lados del mundo, donde yo he trabajado, uno se sienta y le digo yo al fiscal, no tiene usted caso, por esto y esto y esto, pero estoy sujeto a que él me haga todas las preguntas que requiera sobre esa materia. Pero en Honduras no. En Honduras hacen un escrito y se presenta un requerimiento fiscal, y ahí convocan a la parte forense a que llegue, y el forense no haya que decir. ¿Por qué razón? Porque nunca discutió con el fiscal y tiene ganas de decirle, mire, señor fiscal, yo no sé cómo usted presentó esto. Lo mismo ocurre con elemento probatorio de laboratorios, que ya lo dijo el doctor Siguadi, nunca hay eso. Entonces,
Estamos fundamentando. Oiga, pero eso es una gran irresponsabilidad, ¿no? Se lo estoy diciendo, pues. Sí, pero sí, Si es que se lo estamos diciendo. Y aquí está en el informe, ¿ve? En este informe que dio pie a que se construyera lo que usted mira en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, el primer edificio para investigación criminal, por lo menos una infraestructura llamado DPI. Eso fue en la administración Zelaya Rosales, me acuerdo. En el despacho que ocupaba en ese entonces un joven que hoy es el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Reina. Ahí nos reuníamos y ahí se reunió la comunidad europea con nosotros para empezar a construir una investigación criminal del país, lo cual se interrumpió. Pero quiero decirle que en cada uno de estos elementos que estamos viendo, usted va a ver que el colmo, me atrevo a decir algo, me atrevo a decirle que jamás usted ha visto un fiscal general presentarse en la Dirección de Medicina Forense, que está aquí a unas cuadras, por cierto, en un lugar completamente inadecuado. Yo lo dije en su momento, ¿verdad? Se construyó casi en medio de la ciudad, el mismo error, al lado de hospitales, otro error, y sin oportunidad de crecer. Y usted se da cuenta que hoy ya resulta insuficiente en el lugar donde se encuentra. A la vista está que cuando hubo el desastre de la cárcel de Comayagua, los cadáveres llegaban hasta aquí por Larache. Tuvieron que cerrar todas estas calles porque ahí por Automundo y todo eso, ahí llegaban la fila de cadáveres en toda la calle, porque no había espacio. Así es la dimensión de lo que nosotros, cuando colocamos gente que no tiene conocimiento y cuando lo que se persigue, eso es la cuestión personal, no una visión de futuro. Jamás usted ha visto a un fiscal, usted miró al fiscal Chinchilla, por ejemplo, o al actual que está en operaciones, Cibrián, el cual tiene que hacer su papel, y espero que haga su papel el tiempo que esté en el cargo. A mí me parece que es lo correcto, un artículo constitucional lo respalda, no puede salirse del cargo hasta tanto no existe el sustituto, pero debe de preparar un informe para el próximo fiscal cómo están dejando esa institución. Así es en un Estado democrático. En un Estado democrático de derecho, el que yo le entregue a mi sucesor, mire, aquí se encuentra, cómo se encuentra, qué logramos, qué hicimos, y estamos a sus órdenes para poderle informar. Pero aquí se esconden, los funcionarios se van y se esconden y no quieren saber más nada, pero qué desastre hicieron. Entonces, es ahí el detalle que no hay una sucesión correcta de funcionarios. Y usted va a ver, estimado, que ahí están los 5 candidatos, usted los acaba de poner, pero de nada le sirve. Que, ya le dije, puede poner usted a la Madre Teresa de Calcuta ahí, si estuviera viva. Pero cuando se pelea interés personal o de un interés más atrás de lo que yo represento, no van a aceptar ni a que así se venga la Santísima Virgen al cargo de fiscal general si no está conmigo. Eso no debe de ser. Ante esta traba que tiene el Congreso en este momento, ¿qué sugeriría yo? Le diría, señores, aquí hay solamente lo siguiente. Continúen con la agenda, por favor, del Congreso. Hay muchos temas que tratar. En escritorio sigan, por favor, las actividades del Congreso. No se detengan en esto. Número 2, también pueden sesionar, si no se convoca, las sesiones pueden hacerla la mitad más 1, de acuerdo a la ley del Congreso Nacional. Pueden hacerla. No debatir sobre la parte del fiscal, pero sí pueden continuar. Si la Junta Directiva decide que no van a haber sesiones. Para mí, deben de haber sesiones, para mí debe continuar la agenda de país y para mí no se debe detener. Ahora, ¿qué ocurre en Honduras? En Honduras, mire, ve, don Raúl, ve este botecito con agua. En Honduras hay gente que le hace así, ¿ve? Para que se revuelva. En Honduras hay gente que todo el tiempo nos tiene en conflicto y en pleitos triviales para mantenernos ocupados. Obsérvalo y se da cuenta. Cada tanto aparece un pleito, como ahorita, el de la empresa privada y otra vez el mismo funcionario. ¿Quién hace todo esto para tener el país en vilo? Hace poco pasamos la famosa marchas y la lucha de marchas. Eso no tiene sentido. Luego viene el otro pleito, el pleito
vinimos a un programa acá. Le juro que si usted hubiera sabido que eso ya estaba vetado, no tiene usted programa, ni nosotros venimos a esto. Pero qué bueno que la ciudadana presidente vetó en su momento aquello. Pero el país lo tenemos en vilo todo el tiempo, en pleitos personales, en exhibiciones en estos foros, sin solucionar todavía. Y en esa manera vamos viendo lo que usted nos invitó, que es lo del Ministerio Público y sus necesidades. Verbigracia, voy a ponerle un ejemplo. En investigación criminal, esto no es de compadre hablado, entiéndanlo. No puede ser de compadre hablado. No es de poner un amigo ni un conocido. Es de poner la persona y las personas idóneas en el cargo. Por Dios santo, usted no opera la cabeza de su hijo. Se ocupa un neurocirujano. Y dentro de la neurocirugía hizo otras subespecialidades. Usted no pone a cualquier médico. No va a poner un ortopeda porque es mi amigo. O como ocurrió en el Hospital Escuela, que hace un tiempo pusieron, hasta un coronel pusieron de director del Hospital Escuela. ¿Cómo podemos platicar? En la investigación criminal debe de ponerse las personas idóneas. Pero para eso aquí está la hipótesis que planteó la Comunidad Europea. ¿Hay calificación profesional del personal? No. La única persona que sometió a concurso por oposición curricular para trabajar en el Ministerio Público fue Ángel Edmundo Orellana Mercado. De ahí ningún fiscal ha sometido eso a concurso como establece la ley. Ahí, más adelante en este informe dice, hay un nepotismo increíble. Es raro el que ingresa a medicina forense que no es pariente de un fiscal. Es muy raro. Dígame un nombre y ya le buscamos aquí cuál es la relación filial. Por ejemplo, este informe tiene un poquito de tiempo, pero ahí los establece. Ahorita oí al doctor Siguadi mencionar de un aparato que se llama cromatografía, que hace la cromatografía. Doctor, si yo tengo la copia de la nota de Ovidio Navarro pidiéndole a Vilma Morales un frasquito de un reactivo porque no tenían dinero el Ministerio Público para comprárselo a medicina forense. ¿De qué nos sirve tener aparatitos si no funcionan, si no están debidamente calibrados? Y luego, esta es una bonita oportunidad para debatir sobre temas. ¿Cómo se encuentra el Ministerio Público? El Ministerio Público se mantiene inerte. Fíjese que le presentan pruebas de alcohol en aliento, que usted y yo sabemos que eso no sirve para nada. Sin embargo, seguimos insistiendo en cosas de las cuales Honduras ya fue condenada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no hacen las pruebas confirmatorias. ¿Y por qué no se hacen? Vaya a medicina forense, no tienen reactivos. De nada les sirve. Así se va a encontrar el nuevo fiscal general. Por eso le digo, puede ir cualquiera de los 5. Pero el otro punto que se puede hacer para que se resuelva este problema es declarar desierto el concurso y volverlo a empezar. ¿Y usted qué cree? ¿Qué deben esperar los que están por llegar o qué deben hacer los que están por llegar al ministerio? Ok. Para empezar, yo pienso que estas 5 personas que la Junta Proponente eligió o nominó, me parece que son 5 personas honorables. Pasaron por muchos procesos. De hecho, cualquiera de ellos, cualquier par de personas de esas que puedan llegar al Ministerio Público, yo creo que el Ministerio Público estaría en buenas manos. Decir de que los que propuso X partido va a ser para fomentar o para encubrir impunidad, yo pienso que esa es una falta de respeto a estas personas. Los 5 están calificados y de los 5 tienen que elegir 2. Y para empezar, eso sería muy bueno. Es importante que reconocemos que el Departamento Médico Forense es como la piedra angular de la investigación. No podemos andar deteniendo personas por ahí, por allá, y luego empezar los procesos de investigación. De hecho, mi compañero aquí, Siguadi, hablaba de los procesos de investigación en un cuerpo.
pero la mayoría de las cosas que se ventilan en el departamento médico forense no son cuerpos. Son personas que han sido heridas en las calles, violadas, atropellados, con todo tipo de armas. La gran mayoría de las personas que asisten al Ministerio Público, al Departamento Médico Forense, son este tipo de gente. Y hay que hacer todo un proceso investigativo con una claridad y darle al fiscal o al juez un dictamen estrictamente apegado a la verdad, porque los jueces precisamente toman decisiones con ese tipo de dictamen. O sea, son cosas que son muy delicadas y las personas que manejan estos asuntos tienen que ser personas con mucha ética y con mucha honorabilidad. Entonces, pero ahora como que las cosas no caminan, hay que empezar de nuevo a poner orden en el Ministerio Público, para empezar en el Departamento Médico Forense, porque es un aliado fundamental en los procesos de investigación de los crímenes. Doctor. Bueno, yo creo que, bueno, desgraciadamente lo que arruina todo esto es la política, Raúl. O sea, las personas, digamos, los 5 candidatos que hay fueron escogidos inicialmente por una junta, en el Congreso llegan y son 5. Yo creo que esas personas son capaces. Cualquiera de ellas que llegue tiene que realizar su trabajo. El problema es cuando entran los políticos y son los que arruinan todo. O sea, los politicoides. Sí, doctor, porque pero la política es la ciencia para servir al público. Y en este país todos somos políticos, todos tratamos de servir a la población. Pero lastimosamente los entes políticos, las instituciones políticas del país han estado tomadas por, digámoslo así, por carteles, por gente sin preparación, por gente sin conocimiento, y lo único que van a buscar es su beneficio personal. Pero yo no quisiera, doctor, que maneje el concepto de político con ese desdén, porque políticos es hasta el Papa Francisco Bergoglio. Él es un político también. Para poder estar en ese cargo, sí, tuvo que eso es inherente político. A nosotros, doctor. Es inherente, bueno. Pero siento que al decir la palabra políticos, por ejemplo, se trata con desdén, y es el arte de servir. Y ese arte de servir lo tiene Raúl, lo tengo yo, y lo tienen otros ciudadanos, y nosotros no tenemos nada que ver. A nosotros, por ejemplo, a mí, me tiene sin cuidado a quien pongan de fiscal general. Sí, lo que hay que ver es que tenga la capacidad y los deseos de realizar las cosas bien. Y que sepa lo que va a hacer, pero que no vaya a hacer lawfare. Que no vaya a hacer el lawfare. Ese es el temor. La experiencia que en tu campo, ahí en la fiscalía, ese nuevo fiscal o la abogada, ¿cómo debe apoyar? Bueno, tiene que reunirse con la gente, Raúl, y ver qué es lo que necesita. Mira, yo te hablo de la experiencia mía en lo que era el laboratorio de toxicología. Si nosotros, como les digo, en toxicología, tener el equipo, los reactivos adecuados, lo que estaba diciendo el doctor Denis, ¿de qué sirve que tengamos equipo de última generación y no tenemos reactivos para poder hacer los análisis? Le ocurre a la policía. Ahí hubo un ministro de seguridad, por cierto, que fue el que borbandeó para que se compraran esos hospitales móviles, clínicas móviles, morgues móviles, camionetas móviles de investigación. Era una furgoneta y le ponían unos frasquitos de mercurio y no sé qué más. Yo no sé dónde están esas furgonetas realmente, pero operativamente usted no las ha visto funcionando, y con el conocimiento de quienes estén adentro de lo que es el límite de todas esas pruebas, saber lo que es laboratorio. Doctor, es que mire, el problema, lo que yo siento es que las personas que llegan, como ahorita hay un partido gobernando, las personas que no son afines a ellos son malas. Y cuando llega el otro partido a gobernar, los otros partidos son los malos, la gente que pertenece a los otros partidos son los malos. Eso no es así. O sea,
Yo soy nacionalista. A mí no me gustó el gobierno nacionalista. Es más, creo que el Partido Nacional no tiene opción de ganar. No sé en cuánto tiempo, pero no tiene opción. Pero hay que buscar gente buena. En el mismo Partido Nacional hay gente buena. En todos los Entonces, ¿por qué no buscar gente buena que ocupe los cargos en este país para ayudarle a la gente? La gente que más necesita, uno de cualquier manera resuelve sus problemas, pero hay gente que no tiene nada. Y ese es el problema. Por eso es que usted se molestó ahí con el término que usted de política, pero usted veía la política, es malo. ¿Qué tienen de malo esos 5 candidatos que tienen ahí? Yo no le veo nada de malo a ellos, sí. Que uno pertenece a un partido. ¿Y eso qué importa al partido que pertenezca? Si lo que necesitamos es que la gente vaya a trabajar, eso es lo que dignifica a la gente. Eso es lo que dignifica a la gente, lo que usted haga. Y aquí yo he ocupado cargos públicos, me han ofrecido dinero y yo no le he aceptado dinero a nadie. Ah, es que a mí me dijeron que vos tenés. Sí, pero yo no. Anda donde el que te diga, yo no puedo hacer eso. Y si me querían sacar, no me sacaron. ¿Por qué? Porque yo estaba en lo correcto. Entonces, así deben de actuar todos los funcionarios, sean del partido que sean. Es que a mí me mandó fulano, que es el que está mandando ahorita. A mí no me importa, pero yo no puedo hacer eso, porque eso no es correcto. Te voy a dar tanto. No es que no necesito dinero. Si a mí me dan un sueldo. Y esto te lo estoy hablando con propiedad, Raúl. O sea, a mí me han ofrecido... ¿Qué querían que cambiaras? Cuando estaba en el Seguro Social, que yo diera... que te autorizara a comprarte medicamentos a la droguería X. Y si yo tenía medicamentos en el almacén, ¿por qué voy a comprar más medicamentos? Solo porque decían que tenía que comprar. Vaya allá donde que se los compre, que la vez que le dije el director. Nunca me dijo nada del director a mí, tenés que comprarle a ese. Nunca me dijo nada de eso. Entonces, todo depende de la persona, Raúl. O sea, yo no soy una persona millonaria ni nada, pues. Y aquí no le cae bien que le den dinero, pero que sea dinero bien habido. Entonces, ese es el problema aquí de los funcionarios, que se prestan a muchas cosas. Y eso no debe de existir. Eso es lo que debemos de ver en las personas que se van a elegir en cargos. Y es que hay gente capaz, sea del del partido que sea. O sea, eso es lo que debe haber. ¿Las nuevas autoridades hacia dónde deben dirigir lo más primordial de la Fiscalía? En primer lugar, yo pienso que tienen que enfocarse en lo que es los procesos de investigación, tener la gente adecuada, investigar cada caso adecuadamente y hacer justicia, porque una cosa es ley y otra cosa es justicia. Y los fiscales, jueces, tienen que involucrarse a tener reuniones de retroalimentación constantes con todos los entes que, en este caso, que se dedican a la investigación, tener ese concurso de ideas para poder hacer las cosas de la manera correcta. Y sería bueno que todos esos procesos donde hay injerencia política, pues hay que obviarlos, porque la investigación criminal, en este caso el Departamento Médico Forense, no tiene nada que ver con todo eso. Y es un arma fundamental para los fiscales y para los jueces para dictar sentencia. No, de hecho, yo tengo la experiencia que dictámenes que yo hice, el juez los estaba esperando, los leía y decía inmediatamente, suéltenlo. O sea, son básicos, porque son instrumentos científicos, son dictámenes estrictamente técnicos, apegados a la verdad y a la ciencia. Entonces tenemos que volver a la ciencia, tenemos que volver a la investigación. Ya deberíamos de andar involucrando personas por chismes, por mandatos políticos o por influencias. No, tiene que ser todo con carácter en base a la ciencia. ¿Qué capacidades científicas y técnicas surgen ahí en ese ministerio? Bueno, mire, dice aquí
Hipótesis de Comunidad Europea. El personal integrante no ha sido seleccionado por concursos. Todo esto se va a encontrar en el nuevo fiscal. La calificación profesional del personal es inadecuada. No existe un presupuesto con independencia administrativa de los servicios de investigación en la ATIC, por ejemplo, o medicina forense. No tiene una caja chica que pudiera administrarse aparte para tener un poquito de independencia y adquirir los reactivos como debe de ser o las necesidades operativas. La política general y prioridades institucionales son de acuerdo al fiscal de turno. Siguiente, no existe un control de calidad de los procesos investigativos, es decir, una auditoría o supervisión nacional de la parte forense y la parte investigativa. ¿A dónde vamos, Raúl? Yo quiero que usted sepa que si este fuera un escenario criminal y este celular que le pongo aquí a la vista se encontraba ahí, tiene que hacerse una cadena de custodia sobre tal para tener el debido proceso investigativo y lo que se llama el debido proceso en materia procesal, penal, para ir a los tribunales de justicia. Entonces aquí lo dice, existe una malograda y poco profesional cadena de custodia. El Ministerio Público 2 veces han incendiado el centro de elementos de prueba, de evidencias en San Pedro Sula, 2 veces. Sí. Aquí, en Tegucigalpa, se han extraído los objetos que están como depósitos para juicios. Se han perdido elementos en los cuerpos. Digamos, por ejemplo, usted, Raúl, le pasara algo, Dios nos libre, pero imagínese usted todo lo que usted anda puesto. Todas esas cosas no van a llegar a las manos de los dolientes, se los quitan. ¿De acuerdo? Y ojalá que lleguen, ¿verdad? Las joyas famosas que van quitando en los allanamientos, cuando les van a devolver, les entregan fantasía. Sí. Sin embargo, el requerimiento fiscal fue por joyas valoradas en 5 millones y lo que le devuelven a las personas. O sea, que anillos se lo quitan. ¿Cuál? ¿Qué anda? Ahí. Sí. Fantasía. Bueno, entonces, dice aquí, existe exclusividad hacia interés fiscal. Raúl, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién está mejor desde el punto de vista de justicia? ¿La República de El Salvador u Honduras? El Salvador tiene, si no me equivoco, el 9º sistema judicial más prestigioso del mundo. Óigalo bien. El 7º es el de Costa Rica. Del mundo. Del mundo. Y de abajo hacia arriba, Honduras ocupa el 7º lugar, pero de abajo hacia arriba. Véalo, eso existe. ¿A dónde vamos? Fíjense que el sistema de investigación criminal y pericial de El Salvador le pertenece a la Corte. El de Costa Rica le pertenece a la Corte. El de Panamá le pertenece a la Corte. El de Nicaragua le pertenece a la Corte. El de Guatemala le pertenece a la Corte. Y el de Honduras lo tiene el Ministerio Público. Una de las partes procesales. Lo primero que también tiene que seguir, que ahorita ya debería de empezar el Congreso Nacional, es una reforma a la ley del Ministerio Público. Una verdadera reforma. ¿Por qué razón? Porque hay en uno de sus capítulos ahí, habla de una sociedad civil de supervisión y no sé qué más. Un grupo de ciudadanos. No tiene ni dientes ni colmillos, solo se les puso de adorno en esa ley. Los congresistas que crearon esa ley del Ministerio Público. En Costa Rica el fiscal general lo nombra la Corte y se forma es un ente independiente de la Corte, pero en sus saberes lo nombra la Corte, el Poder Judicial lo nombra. El Salvador igual, en Guatemala igual, y sucesivamente. En Guatemala no recuerdo bien, pero en Costa Rica sí. Ahora yo le pregunto, ¿dónde se encuentra entre nuestros países de Centroamérica el mayor remanso de deuda de investigación criminal de todos los países? Aquí. ¿Dónde se gasta más dinero en seguridad de todo Centroamérica? Aquí. ¿Y dónde hay la mayor impunidad criminal? Aquí. Le voy a dar un ejemplo. Ya cumplieron 1 año. En la próxima traiga a todos los familiares de los cuales se murieron en la cuestión de la Napo. 1 año. Póngales un pastel.
porque llevo un año en medicina forense. ¿Y sabe cuál es el problema que tiene medicina forense? Que los peritajes se hacen en Tegucigalpa, pero los va a firmar una persona de San Pedro Sula. ¿A dónde se ha visto eso? Eso es delito. La firma de un perito que no tuvo bajo su jurisdicción personal una investigación sobre un objeto, parte o lo que fuere, y lo que yo hice, me lo va a firmar usted, constituye delito. Pero se está haciendo en Honduras. Todos esos procesos de investigación y otros relacionados, por ejemplo, con asuntos que la sociedad requiere en investigación criminal en el área de la salud, para ser específico, los hacen acá y los va a firmar una persona en San Pedro Sula. Eso no puede ser. Eso es delito. Con solo que exista la firma, constituye falsificación de documentos públicos, porque el peritaje es personalísimo, intransferible e indelegable. 3 requisitos se cumplen. En cambio, en esa manera operativa, que están de 7 a 9 denuncias, ya hay procesos de investigación de la TIC en relación. La TIC ha investigado al Servicio Forense Nacional en ese sentido. O sea que es malísimo la investigación aquí. Por Dios santo, si los hechos hablan por sí mismos. No tengo que decírselo. Es que los hechos ya hablan por sí mismos. Le puedo decir dónde está, por ejemplo, si no hubiera sido gracias a la TIC y a la participación ciudadana en la muerte de aquel joven creo que del maratón, creo que era en San Pedro Sula, un muchacho. Sí, hubiera quedado en impunidad porque lo estaban suicidando el muchacho, que se cayó y se pegó el tiro en la espalda, como otro caso que hubo aquí del Instituto Central, que se suicidó el estudiante del Central. Y así sucesivamente. O como el caso aquel, usted recuerda, de una joven allá en Santa Rosa de Copán. Desde un principio nosotros dijimos que eso era un femicidio y punto. No vamos a discutir, pero que discutámoslo en una mesa con personas que tengan igual o mejor conocimiento. Doctor, pero en la Fiscalía, yo recuerdo cuando empezó el Ministerio Público, digamos, la investigación, al menos el área relacionada con lo mío, toxicología, digamos, yo recuerdo al abogado Gonzalo Sánchez. Para mí es una persona que debe de ocupar un cargo aquí en el país, en el área que él maneja. Es buenísimo, aquí no deben de ver que sea de un partido, que sea de otro partido. Lo que hay que ver es la capacidad de las personas y la manera como trabajan, doctor, eso es todo. Yo no le veo difícil. Le sigo leyendo los puntos entonces, lo que usted acaba de decir. Existe una malograda y poco profesional cadena de custodia. Los estudios laboratoriales de medicina forense y en relación a balística, drogas, ropas y todo eso, los médicos forenses toman declaraciones testificales y califican el delito. Se han visto dictámenes donde ya califican delito la parte forense por no tener entrenamiento. Existen procedimientos invasivos sin autorización judicial. No existe integración en el Servicio de Administración de Justicia del personal del Ministerio Público. Y luego, número siguiente, se mantienen aislados el Ministerio Público del ente penitenciario, lo cual no debería de ser. El Instituto todo el sistema de justicia de un país, Raúl, el sistema de justicia no es la Corte. Óigalo bien, el sistema de justicia lo integra la Corte, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que tiene la custodia de todos los privados de libertad, un ente que previene e investiga, la Secretaría de Seguridad, y forma parte del sistema de justicia, los derechos humanos, forma parte del sistema de justicia, el Ministerio Público como tal, con sus organismos internos. De acuerdo a esto, estudio, dice, hipótesis primera, el personal integrante de los procesos de trabajo en el área forense no han sido seleccionados por concursos, por oposición curricular como señala la ley, sino que ha sido basado en la contratación con posteriores prórrogas contractuales para estar adscritas a la decisión del fiscal general de turno. Pero actualmente, doctor, eso. Sí. Porque yo recuerdo cuando inició el Ministerio Público, o sea, yo participé. No, esto es... Y yo participé, concursé y doctor, no estamos hablando a título personal. Estamos hablando a título general. Este es un proceso de investigación de la Comunidad Europea para ver cómo Honduras supera la impunidad criminal. Y dice, el nepotismo ha sido la base de la selección del personal.
familiones completos hay en el Ministerio Público, familias completas. El personal para tan delicadas funciones según las administraciones de turno del Ministerio Público. Estas son las observaciones de este estudio sobre por qué no funciona la investigación criminal de Honduras. Empieza desde lo que usted acaba de leer, la hipótesis 1 que está en este informe, sobre cómo se integra, cómo está integrado. Usted no puede funcionar. Por ejemplo, hoy, hasta hace poco, por ejemplo, en el área forense, habían hasta 2 hermanos. Uno custodiaba entiendo yo, así me lo plantearon, creo que oí cuando se presentó esto. Uno era de cadena de control de evidencias y el otro estaba en algo relacionado. O sea, entre ambos, 2 parientes entre sí. En el área de investigación criminal no deben de haber parentelas. Sin embargo, en el ente Ministerio Público, como no hay concursos, todo es cuestión de ser hijo, sobrino, esposo, esposa o lo que sea, y usted termina en el campo forense. Entonces, la fiscal o el fiscal tiene sus hijos ahí. Dígame un nombre de una persona que haya estado ahí y yo le voy a decir cuál es la relación, porque aquí están las relaciones también de las personas, por lo menos en aquel entonces, ¿verdad? Están cuál es la vinculación que había. Doctor, ¿usted cree que 2 familiares no puedan realizar un buen trabajo? Discúlpeme, pero hay ciertas limitantes en todos los trabajos. Va a depender de lo que usted haga y va a depender, hay normativas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la Constitución dice en las prohibiciones en el 4º grado hasta en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Hay personas aquí que en su familia hay excelentes profesionales, pero aprendamos a respetar las normativas institucionales. Y la primera normativa es la Carta Magna. Y en Honduras la Carta Magna, frente a las cámaras de televisión de este canal y de toda la población hondureña, la Constitución nuestra ha sido quemada en una ofensa a la nación, porque constituye la piedra angular de lo que se enmarca esta sociedad. Nos guste o no nos guste la Constitución, es la Carta Magna que rige todos los acontecimientos de nuestro país. Y de ella surgen las demás leyes y los demás reglamentos. El Ministerio Público tiene una ley que prohíbe eso. Por ejemplo, a usted le parece, usted puede darse cuenta que hay determinados cargos que prohíbe esa relación, a pesar de que sean brillantes. Y usted no puede, hagamos esta excepción. No se trata de eso. Se trata de aprender a convivir con el marco legal, porque una sociedad se enmarca en la ley, no en el capricho. Me dice el abogado Elvin Rodríguez, saludos. Lo que necesita el Ministerio Público es un verdadero proceso de profesionalización, la tecnología al servicio de la investigación y un investigador bien preparado. Saludos a los distinguidos panelistas. Vaya. ¿Comentarios? Ok, es correcto, precisamente lo que hemos estado hablando. Necesitamos tecnificarnos. Es importante que las personas, todos los profesionales que están en lo público o en lo privado, prevalezca la honestidad, la ética, la honradez, compromiso con Honduras, compromiso con las personas. Eso es lo que necesitamos, cambiar esa conducta de corrupción, porque yo me imagino que hay tanto corrupto ahora que a veces pienso que cuando nace un bebé ya nace corrupto. O sea, no, me parece que ya viene en los genes. Entonces necesitamos cambiar esas malas conductas que antes no eran así. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la capacidad de las personas es lo que debe prevalecer. Capacidad, los deseos de hacer las cosas. Eso es todo. Me dice el abogado McNeil Germán, buen día, excelente programa sin duda alguna. Esta cátedra que dan sus panelistas debe ser trascendental para que los tomadores de decisiones impulsen reformas sustanciales, tomando en cuenta este programa con el propósito de fortalecer el Ministerio Público
y la investigación criminal en el país, doctor Castro? Lo acompaño. Yo presenté una iniciativa de ley sobre una reforma de la ley del Ministerio Público para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, adscrito, bueno, al Ministerio Público, pero con autonomía administrativa y en forma independiente en la forma operativa, porque en Honduras, a la hora de un juicio, el defensor no tiene acceso al medio de prueba si no tiene el control jurisdiccional. Es decir, si el juez no le ordena. Entonces, el requirente tiene que presentar una solicitud al juez para que el juez resuelva 10 días o no sé cuántos días después, o cuando se le ocurre, para que le entreguen una copia del dictamen. En los juicios orales públicos, ahí está la corte. En ese momento procesal le entregan al perito y a la defensa, por ejemplo, ahí está el dictamen. Y es un dictamen que tiene 3, 4 páginas y hay que desglosarlo, hay que comérselo prácticamente, qué es lo que dice ahí. Tienes 2 minutos para leerlo, le dice. ¿Cómo? Y el Ministerio Público tuvo ese caso 5 años. Sí se necesita una verdadera reforma a la ley del Ministerio Público, porque en los años que ha existido las falencias, usted, Raúl, ha traído aquí cualquier cantidad de abogados penalistas. Una de falencias y falta de accesibilidad a la justicia a través del Centro de Peritaje y de Investigaciones que hace el Ministerio Público. No hay acceso. No hay acceso como tal, con la facilidad. Por eso usted va a ver, por eso los centros de investigación, lo que se llama Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, es la Policía Judicial Costarricense. Es quien hace investigación, no como en Honduras, que tenemos cerca de 10 policías investigando en el país. Si usted se ha fijado, Raúl, hay cualquier cantidad de entes que tienen la palabra investigación. Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, DPI, ATIC, Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Todo el mundo hace investigación. Como usted inició el programa viendo películas de Netflix, ¿verdad? O viendo películas de lo que presentan aquí en los canales de televisión de investigación. Aficionados a investigación criminal. Por eso lo que vemos en el país de una impunidad absoluta. Pero es cierto, un montón de gente le gustan los programas. Pues sí. Hay un canal de televisión aquí en Cable Color, haciéndole propaganda a Cable Color, que no debemos de hacerlo. Hay un canal que se llama ID, es decir... Aquí me dice el gerente Cable Color, Jesús Torres. Saludos a mi gran amigo Denis Castro. ¿Quién dice? Jesús Torres, el gerente Cable Color. Que trabaje, dígale, que trabaje. Bueno, entonces luego usted se va a dar cuenta que presentamos eso, luego el mismo Ministerio Público, a mi criterio, requiere a futuro, si vas a continuar así, entonces un fiscal general junto con conocimientos para poder supervisar, conocer y actuar sobre la parte forense para que no se siga haciendo lo que está ocurriendo. Hartos denuncias hay, a título hasta individual hay denuncias en el Ministerio Público. Hay procesos investigativos en el campo de la salud que fueron detenidos por el fiscal general anterior. No sé por qué se detuvieron, no estoy diciendo comisión de un delito, sino no sé por qué se detuvieron, cuando tenían todos los elementos. Aquí hay casos en ese campo que vinieron peritos inclusive de México y dieron su dictamen, y aún así el Ministerio Público los archivó. Entonces la famosa historia de que los expedientes judiciales se archivan es cierto. Al público se lo digo, es cierto. Aquí se archivan causas, como también se sacan del archivo causas y se van a poner al frente. El país no puede seguir caminando en esa manera. La sustracción de información, la sustracción de expedientes constituye delito. En este país, hasta eso, el tráfico de información, la ley del Ministerio Público prohíbe que los funcionarios revelen los asuntos sometidos a su conocimiento. Y en este país hay gente que debate los casos en los medios de comunicación. Conste, la defensa lo podía hacer, pero no la otra parte procesal, fiscal o peritos. Y aquí se vienen a debatir esas cosas. Las defensas, claro, siempre, toda la vida han buscado hacer eso. Doctor Pinto. Bueno, seguimos cayendo en el mismo círculo de que necesitamos nuestras instituciones, y no, bueno, la Fiscalía en este caso necesita una reingeniería total, tener un compromiso con la ley, con la justicia, pero sobre todo tener
un compromiso con el pueblo, un compromiso para que se haga, para que exista una verdadera justicia, porque qué triste debe ser ver presos inocentes y ver culpables en la calle. Entonces, esas cosas deben de desaparecer. Podría ser que eso exista, pero en un mínimo caso. Pero en este país se dan esas cosas y son nuestras autoridades, los fiscales, forenses, diputados, ministros, la policía, deberían de todo este estamento debería de caminar en la misma dirección, con el mismo sentir y el mismo pensar pro Honduras y pro mi pueblo. Carlos. Pero ¿por qué no funciona entonces eso, Pinto? ¿Qué es lo que hace que no funcione lo que vos acabas de Hay decir? pérdida de valores, ya no hay respeto, ya no hay honradez, la integridad de nuestros próceres, eso se ha terminado. La ética, necesitamos un manual de ética, tampoco, eso se ha perdido. Ya los maestros de antes que formaban desde pequeños, formaban a los niños, ahora todo eso se perdió, ahora todo se volvió, es una enchilada ahora que tiene de todo. Entonces, debemos de empezar desde la raíz. Los maestros de hoy día también necesitan un reseteo o una reingeniería, porque necesitamos sacar este país adelante, porque este país se debate en la miseria, en el desorden. Estamos punteando, pero de abajo hacia arriba. ¿Qué unidad fiscal debe ser fortalecida de inmediato? ¿Cómo? ¿Qué unidad fiscal debe ser fortalecida de inmediato? Supervisión nacional. Debe de empezar con supervisión nacional para la caída de cabezas a todos los que han cometido delitos dentro de la misma institución, a los que son inoperantes de la institución y a los que han creado un nepotismo a sabiendas de que el Ministerio Público lo prohíbe. Y se necesita que la Supervisión Nacional realice una auditoría general por secciones, por departamento, por fiscalías y sin miramientos, se trate de quien se trate. Pero el fiscal o la fiscal, la señora fiscal, poniendo lo como es debido, la señora fiscal o el fiscal, ¿verdad? No fiscala, debe de haber fortalecimiento de la supervisión nacional de inmediato. Y número 3, dentro de ellas, en un plazo de 30 días, establecerse que las personas presenten la documentación respectiva para la idoneidad en el cargo que ocupan. Si hacen una investigación en ese sentido, se van a encontrar con grandes sorpresas. Y número 3, se debe de pedir en un acta en una declaración jurada que no tiene parientes dentro de la institución. Y usted se va a encontrar que vea y no se quede un cuarto del Ministerio Público sin trabajo, porque existe un gran nepotismo internamente. Mientras el nepotismo exista institucional como tal, mientras no se haga una auditoría, vamos a tener el mismo Ministerio Público, pero con diferentes cabezas. Y mientras el Congreso Nacional no asuma su función de contralor de las personas que nombra en los cargos, y solamente los nombra y se olvida de la institución, seguiremos en un país con fracaso democrático. Porque es necesario, todo el mundo necesita ser supervisado, ¿verdad? Todo el mundo tiene que cumplir con las normativas y así el país puede empezar un nuevo rumbo. Esperamos que en el próximo futuro pues podamos contribuir en esa causa. ¿Cuál es el manejo que se le debe dar a las pruebas y la mejor forma de hacerlo? Lo que se denomina, hoy se llama, el nombre no importa, hoy se llama garantía de autenticidad, pero es la cadena de custodia en cuestiones de evidencia, la cadena de custodia o autenticidad, como lo quieran llamar, de lo que se denomina el peritaje, el compartir la información con todos los entes procesales, con liberalidad, sin obstáculos, porque el obstáculo constituye un interés manifiesto, y si lo que andamos buscando es la verdad, entonces
comparto la información con usted para que usted pueda contribuir al proceso judicial. Pero cuando usted manipula ante los estrados judiciales la información, en ese momento usted está actuando en deslealtad al sistema judicial del país. El señor Gabriel Torres. Buenos días, don Gabriel. Don Gabriel Torres, vaya, adelante, por favor. Bien, se perdió. Sigüadi, sobre eso de las pruebas y la investigación. Mira, yo pienso que, mire, tiene que ver mucho la capacidad que tenga la persona. Bueno, la capacidad y los deseos que tengan de hacer las cosas bien, ¿verdad? Personas que no se dejen influenciar por los altos mandos, que le digan, usted tiene que hacer esto, porque eso se da mucho. Hay personas que por cuidar un cargo dicen, bueno, voy a hacer eso. Yo creo que esas cosas no deben de existir, ¿no? Ese es algo para mí insólito, pues. Las personas deben de estar recibiendo capacitaciones sobre todo el trabajo que ellos realizan. Y siento yo que en la medida que ellos hagan eso, las cosas funcionan mejor. Hay muchos países que nos ayudan con esto que les estoy diciendo, pero siento yo que los mandos altos son los que al final hacen que las cosas no se vean bien. Doctor Pinto. En este caso, pues yo estaba pienso que el manejo en este caso de pruebas, evidencias, eso tiene que ser muy bien controlado y no debe de tener ninguna manipulación, sobre todo porque se manejan pruebas biológicas, pruebas de tejidos. Han habido exámenes que no se pueden realizar porque se han destruido cuando llegan a los laboratorios por mal manejo de pruebas. Entonces, estas pruebas las tiene que manejar una persona capacitada y tenerlas en medios adecuados para preservarlas. Incluso tener, por ejemplo, una camisa con algún líquido, sangre o algo, meterla en una bolsa plástica y sellarla, eso se llena de hongos por la humedad y las pruebas, todo eso se pierde. Se necesita personal capacitado para el manejo correcto de estas pruebas. Isabel Torres, buenos días. Isabel, desde San Pedro Sula, adelante. Muy buenos días, licenciado Valladares. Muchísimas gracias por la oportunidad que me presta para participar. He estado viendo con detenimiento el programa que usted está conduciendo y me parece muy acertadas las opiniones que se han dado. Conocemos al doctor Denis Bobadilla, un especialista al cual le debo mis respetos. Pero creo que también el doctor Pinto tocó un punto muy álgido que está sucediendo en nuestro país. Hoy en día se votó la moral, se cayó por completo la moral desde hace unos años. Esto para beneficiar praxis y formas de vida un poco en contra de la legalidad. Muy bien decía el doctor Bobadilla, que hay que respetar la Constitución. Todo eso se aniquiló en nuestros jóvenes, se aniquiló en nuestra gente. Esos años oscuros, y no pertenezco a ningún partido, solo quiero decir las cosas como las veo, ya que usted me lo permite. Gracias. Esos años oscuros le dieron al traste a nuestro país en relación con lo que nunca tuvimos que haber perdido, la moral y la decencia. Por todos lados se poluló ese tipo de praxis para permitir un montón de cosas en nuestro país. Hay que agradecerle de alguna manera que causó un tamiz para saber quiénes eran vulnerables y a quiénes perdieron la decencia y la moral. Eso es lo que tenemos en el país. Los que respetaron sus principios se quedaron en pie. Los demás se cayeron. Venían jóvenes, se perdieron. Pero sin mucho protocolo y sin tanta cosa, aquí se trata de apretar la escuela, de apretar los valores, que se vayan y que se caigan los que no sirven, porque Honduras es para nosotros los hondureños y vale demasiado.
Le agradezco a usted porque he visto su forma de enfocar todos los problemas y lo he visto con esa amplitud que necesita nuestro país. Licenciado Valladares, me siento muy honrada. Soy la hija del señor Efraín Zúñiga Chacón. Fuimos compañeros en la universidad en algún momento. Y creo que la decencia, el honor y la dignidad la hemos perdido, pero la podemos recuperar. Muchísimas gracias por la participación y muy fino de su parte. Buen día. Buen día. Gracias, recordé a su padre, un gran hombre de la radiodifusión nacional. Lo que urge, y si viene un nuevo fiscal es de barrida de las actuales autoridades, sí. Porque también puede pasar. No creo. Las personas que están nominadas, si son estas, a menos que se declare desierto el concurso para destrabar la situación política nacional, no creo, porque si cumplieron los requisitos de idoneidad para el cargo y no son personas que van a usar ¿por qué están peleando? Porque lo quiero yo, quiero a fulano de tal y sutano. Pero yo pienso que los 5 son personas honestas, correctas, y lo que tienen que hacer, a mi criterio, ya lo dije, lo acabo de exponer, les deseo buena suerte, realmente ocupan muy buena suerte porque es una institución muy importante en donde descansa la paz y tranquilidad nacional. El sistema judicial descansa en un ministerio público igualmente, junto con otros operadores de justicia. El Poder Judicial va a ser renco en la medida que el Ministerio Público sea renco y mientras la policía nuestra, como se llame, en la estructura que esté, no funcione. Por eso nosotros no podemos elevar la clasificación de administración de justicia de los niveles en que se encuentra, porque el Poder Judicial es eminentemente de operación de lo que se le presenta, ya no tiene mayor función investigativa, lo que no perdió los poderes judiciales de los demás países de Centroamérica. Creo que nosotros no podemos ser el ejemplo de Centroamérica, sino que al contrario, estamos disonantes con Centroamérica, seguimos disonantes, no hay quien pueda decir lo contrario, me pueda decir a mí lo contrario. ¿Será que Costa Rica está equivocada y Honduras tiene la razón en donde tiene ubicadas las partes investigativas? ¿Verdad? No me hagan reír, por favor. Yo creo que tiene que plantearse, así como se habla de refundar todo el país, pues es tiempo de refundar en muchas cosas, en el nuestro, sedimentar el sistema judicial. No basta con nombrar los magistrados, eso no basta. Esa es una parte del proceso. Se necesita que la población tenga confianza. El índice de criminalidad que el Estado de Honduras tiene se debe a la falta de confianza en los sistemas de seguridad nacional y de administración de justicia. Por eso el hondureño toma la justicia por sus manos. Y tiene también el atrevimiento de seguir ajusticiándose en el país porque saben que no hay investigación criminal. Hace poco hubo una masacre, ¿te recuerda? Allá en Lloro. Mataron a unos policías. Nadie sabe quién los mató. Y así sucesivamente. Hay una impunidad gigantesca. Sin embargo, hay cualquier cantidad de entes que se autodenominan de investigación nacional. Y usted no mira los resultados. Es tiempo de también exigirle a la Secretaría de Seguridad que cumpla su función en la parte investigativa y sobre todo en la prevención del delito. Don Nelson Baquedano, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl. Un saludo ahí a los panelistas. Yo quiero comentar algo que me sucedió hace unos par de días. Se le fue a poner una denuncia ahí a un fiscal y no hubo quien la recibiera porque como están confabulados entre ellos mismos, entonces no hay quien reciba una denuncia para los mismos empleados del Ministerio Público. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Ok, sigo pensando en lo mismo. Esta Junta Proponente, por ejemplo, hizo un trabajo tan exquisito con un montón de procesos que hubieron personas que yo conozco que son buenos profesionales de derecho
y se quedaron fuera por pequeñísimos detalles, porque obviaron algo, una pequeña mentirita, y sacaron, se creía que ya habían algunos que les habían dado la bendición para ser fiscales, pero el proceso nos indicó que quedaron fuera. No porque sean malos, porque malos yo creo que no había ninguno, pero de esos 5 personas electas o nominadas, a mi criterio son los mejores, y de esos 5 deben elegir 2. No importa si los propuso un partido o los propuso el otro, porque los que yo propongo son los mejores, no, los 5 son muy buenos. Y pienso también que allí debe de ir, no deberían de dejar por fuera a la abogada Almendares. Entonces vamos a empezar por ahí, esa junta proponente. ¿Tiene confianza en ellos usted? Sí, sobre todo en ella. Recordemos que las mujeres son menos corruptibles que los hombres. Y nos vamos a ir a la historia y vamos a ver que eso es real. Además, esta junta proponente nos dio una lección. ¿Cómo pasaron un montón de filtros para elegir a 5 personas? Que son personas, para mí son idóneas. Debemos de tener respeto por ellos. Y no debemos de estar dándole muchas vueltas al asunto. Que en el Congreso, me va a hacer yo pienso que esas 5 personas no le van a hacer los mandados a nadie. Y yo pienso que por ahí radica el problema, porque todavía no queremos personas técnicas, independientes, sino que cómo conseguir un peón para que me haga los mandados. Y eso es lo que tiene entrampada esta elección, porque sabemos que el Congreso es un ente estrictamente político y se juegan muchos intereses. Entonces necesitamos empezar a elegir en este país a todo nivel las personas idóneas. Miriam Guifarro, Comayagüela, buenos días, Miriam. Buenos días, don Raúl. Es un placer y le agradezco por la oportunidad que me da de participar. Don Raúl, yo miro que usted tiene una capacidad buena, sí, excelente, pero todos los panelistas que usted ha llevado allí ya son cohetes quemados. Mire, el señor Castro, hablando de refundar, de recomponer, y él ya fue parte de ahí. Entonces, lleve gente que no esté quemada, don Raúl. Esos son políticos baratos. Solo los 2 señores he visto nuevas caras, el doctor Pinto y el doctor Ciguay. Pero de ahí todos son contaminados, Ya dejen de darle a todos con el dedo al pueblo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bien, ya estamos por irnos. Carlos, ¿qué esperamos del nuevo Ministerio Público? Mira, de repente, bueno, me han dicho por teléfono que como que le echo mucha culpa a los políticos, pero los políticos son los que nos tienen así. Yo creo el Ministerio Público, a mí, como te repito, me encantó cuando inició el Ministerio Público. A mí me parece que el primer fiscal hizo bien las cosas, apoyó. Yo recuerdo, teníamos muchas falencias, digamos en el caso de toxicología, él apoyó, dio equipo nuevo, moderno, y nos hizo sentir bien, contrató más personal, nos capacitaron. Yo creo que el Ministerio Público debería de retomar todos esos temas, de ver cómo está funcionando cada una de las dependencias que pertenecen al ministerio y empoderarlos más, que todos se relacionen, porque como lo decía el doctor Castro, o sea, bueno, en mi caso, a mí nunca llegó un fiscal a buscarme, a preguntarme cómo estaba el caso a ver qué información le podía dar yo que le ayudara a él para seguir un juicio.
Entonces, yo creo que debe de haber una relación más estrecha entre todas las dependencias que tiene el Ministerio Público. Ojalá que pudieran empoderarse en realidad para beneficio del pueblo, porque yo creo que el pueblo ya está cansado de lo mismo, y el pueblo es el que más sufre. Gracias al doctor Carlos Iguadi por su participación esta mañana. Doctor Pinto. Ministerio Público, pienso que los nuevos fiscales deberían de hacer una reestructuración interna de esa institución. Sabemos que hay personal valioso, hay personal técnico muy bueno que le ha costado plata al Estado formarlos, y esas personas hay que conservarlas, hay que preservarlas, porque van a formar parte de lo que es un nuevo Ministerio Público, pero es necesario que se reestructure internamente el Ministerio Público. Gracias, doctor, por su participación. ¿Qué es lo que urge, doctor Castro? Esa persona que llegue a asumir la fiscalía, el segundo también, el fiscal adjunto. Por dicha que los propuestos tienen una carrera fiscal. Todos tienen una carrera fiscal. Conocen las interioridades, pero desconozco si conocen lo que es la investigación criminal. Acuérdense que ninguna materia en la carrera de Derecho, excepto los que sacaban antes orientación penal, son los que pueden tener un poquito de información sobre eso. Antes la universidad daba por orientaciones la carrera de Derecho, parece que hoy ya no. Quiero decirle que Honduras sigue dando palos de ciego en este tema del Ministerio Público, como en cualquier otro, del área de seguridad y estos temas, colocando personas por amistad, colocando lo que yo llamaría vacas sagradas, es decir, por amistad, por compadrazgo, porque me cae bien, por partido y no por capacidad. Quiero decirle que mientras eso continúe, vamos a tener viendo lo que ocurrió en un caso que se me vino a la memoria, el caso Collier. También lo quisieron suicidar a ese muchacho. Y gracias a la investigación privada que estaba junto con el Ministerio Público, se logró demostrar lo que existía realmente y lo que existió. Ahí están las personas en cárcel. Hay manipulaciones en las cuestiones de investigación de Honduras. Ese es un hecho real. Eso ha ocurrido y viene ocurriendo y seguirá ocurriendo en la medida en que sigamos con el statu quo. El nuevo fiscal general del Estado tiene que estar consciente de ese tipo de acciones. La mayoría de los que adquieren un cargo se llenan de asesores. Lo importante es que también el asesor sepa de lo que va a asesorar. Porque si hay personas que asesoran solo por ocupar un cargo, para darle oportunidad de chamba, el chamberismo, seguiremos con la nación que tenemos y con el Ministerio Público que hoy usted lo puede ver. ¿Qué visualiza? ¿Qué viene en el Ministerio Público? ¿Sobre qué? El cambio, las nuevas autoridades, seguir igual. ¿Hay una esperanza que la cosa mejore o no? Yo creo, soy optimista. Yo deseo que se haga el cambio. Pensar en lo contrario sería apátrida, porque yo creo que toda persona que llegue a un cargo hay que ayudarlo para que sea lo mejor, siempre y cuando no tenga un interés particular. Porque si lo que tiene es un interés particular de favorecer o usar el sistema lawfare tan famoso en América Latina o en el mundo también, qué triste para el país. Entonces veremos entonces la persecución política de personas solo por ser rivales políticos. Y eso, a todo precio, hay que evitarlo. Gracias, doctor Castro, doctor Iguadi y doctor Pinto. A ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Continúen con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Tengan buen día.